Estimados amigos, ahorita estábamos nosotros en el otro video hablando de cómo hacer esta interfaz de usuario. Luego de que ya hagamos esta parte, de que hacemos las historias de usuario, los casos de uso y la interfaz de usuario con mockups, con ese video que ahorita pues estuvimos presentando y el que les coloqué como ejemplo, este de acá, tutorial de mockups. Entonces ya nosotros seguiríamos con el diseño de diagrama de secuencia. Diagrama de secuencia es una representación gráfica de la interacción del usuario con los objetos del sistema. Verticalmente se basa en el tiempo en forma secuencial, como su mismo nombre lo indica. Entonces aquí se avanza a través del tiempo y aquí se manda una cantidad de mensajes entre los mismos objetos. Entonces aquí tenemos un objeto 1, 2 y los siguientes objetos que hay dentro de la base de datos. Este objeto 1 aquí viene a ser inicialmente la interfaz de usuario y luego los objetos internos que hay dentro de la base de datos. Aquí lo vamos a hacer inicialmente solamente con la capa de base de datos, ¿cierto? Es decir, con la capa en donde se va a guardar pues como la información. Típicamente se examina la descripción de un caso de uso o de las historias de usuario, en la que se determina cuáles son los objetos que son necesarios para la implementación del usuario. No solamente es el caso de uso, sino también la historia de usuario. De hecho, la historia de usuario es lo que más se usa en lo que nosotros llamamos las metodologías ágiles. Un diagrama de secuencia muestra los objetos que intervienen en el escenario con líneas discontinuas verticales y los mensajes pasados entre objetos. También se basa en el diagrama de clases. Entonces, por ejemplo, en el caso de la biblioteca, donde tenemos que el usuario podrá consultar mediante el aplicativo el inventario de los libros que tiene en la biblioteca y mediante ellos podrá reservar y o prestar un libro si lo desea. Entonces, nosotros hemos visto que acá cuáles serían como los diferentes elementos. El bibliotecario, el cliente serían los usuarios, a los que van a usar el sistema. Y aquí tenemos varios elementos que son, por ejemplo, que se debe validar el libro, validar el cliente, reservar, prestar. Eso lo podemos visualizar tanto en los casos de uso como en las historias de usuario. Entonces nosotros aquí que tenemos, si vamos a usar los casos de uso, tenemos aquí el bibliotecario, tenemos el formulario de reservar o de prestar libros, ¿cierto? Y tenemos internamente los elementos que vamos a usar. Esos elementos fueron los que nosotros visualizamos en el diagrama de clases. Si ustedes recuerdan, teníamos el usuario, el libro y el préstamo, ¿cierto? Entonces aquí nosotros decimos bibliotecario digita el carnet del usuario. Entonces aquí mandamos un mensajito entre el usuario y, y aquí la interfaz de usuario y colocamos como primer elemento digitar el carnet del usuario. Segundo, va al caso de uso, validar usuario. Entonces, ¿qué tiene que ir? Tiene que ir al objeto usuario y valida que ese usuario exista. El bibliotecario digita los códigos de los libros a digitar. Este es el bibliotecario, entonces el tercer elemento es digitar los códigos de los libros. ¿En dónde? En la interfaz de usuario, reservar libros. El sistema guarda la información. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Internamente, cuando digita los códigos de los libros, verifica que ese libro sí exista en la clase libro, verifica que si que no haya reserva para poder prestarlo y aquí devuelve un mensajito indicando si se puede prestar o no, ¿cierto? Eh, Luego aquí dice digita las fechas de reserva. Ese es el cuarto elemento, digita las fechas de reserva. Internamente valida las fechas, ¿cierto? Y valida que no esté reservado en ese momento el libro. Y luego, de quinto, el sistema guarda la información y coloca el estado de reservado. Entonces, ¿qué va a guardar él internamente? Guarda en el préstamo el carnet, los códigos de los libros, la fecha de inicio y la fecha de fin. Si nosotros, y aquí está pues el prototipo de libros. Esto mismo lo podemos hacer teniendo en cuenta también las historias de usuario, ¿cierto?
Bueno, ya luego entonces en el próximo video miraremos cómo hacer esta interfase de usuario. Muchas gracias a todos.